Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Porcentajes. Uno de los casos más particulares de la regla de 3 es el porcentaje, ¿sale? La regla de 3 es una regla, bueno, el porcentaje es una regla de 3 en las que un valor es 100, ¿sí? Entonces los ejercicios de porcentaje van a estar determinados por una regla de 3. Eso siempre lo vas a hacer y debes de tenerlo en mente. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿De qué número es 3 quintos el 2%? Entonces usamos lo siguiente: la fracción y el porcentaje. O bien le puedo poner el número. Entonces los 3 quintos de un número valen el 2%. ¿Cuánto es el total? Pues sería el 100, porque quiero saber de qué número es. Entonces para hallar esto es diagonales conocidas, 100 por 3 quintos entre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? 100 entre 5 por 3 es 60 entre 2. Y eso es 30. Entonces la X vale 30. ¿Sí? El 2% de 30 es 3 quintos. Así de fácil. Vamos a resolver otro. Adela gana 120 pesos diarios más el 4% sobre el monto de las ventas del día. Al cabo de 18 días recibe 4.220 pesos. La pregunta es, ¿cuál fue el monto total de las ventas durante esos días? Entonces, aquí te quiero dejar a ti solo, así es que voy a dejarte esto como ejercicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues ver que gana 120 diarios, ¿sí? Y el 4%, ¿no? Entonces, en 18 días hay que multiplicar por 120 y después restarle a la cantidad que ganó para saber cuánto o cuál fue el monto de las ventas. Te voy a dejar de tarea ese ejercicio. Entonces vamos a resolver otros, que estos son más usuales. Un libro cuyo precio era de 5.000 cuesta en la actualidad 250 más. ¿Cuál es el porcentaje de aumento? ¿Cuánto aumenta? Entonces vamos a resolver este tipo de ejercicios de dos maneras. Primero, en términos del peso, ¿no? Serían 5.000 y el porcentaje es 100, ¿sí? Pero como aumenta 250, esto sería 5.250 y no sé qué fracción o qué porcentaje voy a obtener. Entonces X es igual, diagonales conocidas, 5.250 por 100 entre 5.000. Los ceros se eliminan y solo me queda 5.250 entre 5. ¿Sí? Y eso es igual a 105. Es decir, el porcentaje fue 105. ¿De cuánto aumentó? De 100 a 105, pues aumentó 5% del producto. Ahí está. Esa es una forma, ¿sí? Ahora yo te quiero presentar otra. Primero es los 5.000, que representan mi 100%. Pero el aumento solo fue de 250. Entonces, para hallar el aumento que existe, solo es multiplicar 100 por 250 entre 5.000. Este 0 y este 0 se va, y con este se van, y me queda 25 entre 5 y es igual a 5. 5% aumenta. Entonces, en estos casos hay dos formas de resolverlo. ¿Cuál vas a utilizar? Pues la que tú consideres necesaria. Entonces, solo te pido un poco de precaución a la hora de resolver estos ejercicios. Voy a resolver otro. Al adquirir un auto cuyo precio es de 3.800.000, entonces ponemos el precio total, 3.800.000, te hacen un descuento del 4%, 4.5%. ¿Cuánto debes de pagar?
por el vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero podemos utilizar esto de la siguiente manera. Esto de 3.800.000 es el 100%, ¿sí? Tú quieres el 4.5%, entonces hacemos cuentas y eso es diagonales conocidas entre valor conocido, x es igual a 171. Y solo restas esta cantidad menos 171 y te da 3.629. ¿Sí? Claro, con los otros ceros, ¿no? Si te das cuenta, esta es una forma muy rápida de hacerla, pero también puedes hacer lo siguiente, que tienes 3.800.000, que es tu 100%, pero si te hacen un descuento del 4.5, realmente estarías pagando 95.5 del producto. Ahora bien, ¿cuánto vale, cuánto representa ese porcentaje? Es diagonales conocidas entre valor restante y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces depende mucho de qué te esté preguntando el inciso. Así es que debes de tener en consideración qué es lo que conviene más. Depende bastante de qué conviene más. ¿Y cómo vas a determinar eso? Pues depende mucho de tu habilidad. Vamos a resolver el siguiente. Estando de viaje por un país del norte, compré un gorro que tenía un descuento del 35%. ¿Sí? Si por él pagué $9.75, ¿cuánto costaba antes de esa rebaja? Si tenía 35% de descuento, realmente lo que pagó por el producto fue 65%. Y ese 65% fueron $9.75. ¿Sí? ¿Por qué 65? Pues resté 100 menos 35 y eso me da 65. ¿Sí? ¿Qué me interesa? Pues el 100% del producto para saber cuánto valía antes. Diagonales conocidas, es decir, x es igual a 9.75 por 100 entre 65 y eso es igual a 15. Es decir, que el producto inicialmente se vendía en $15. Bien, entonces ahora hablemos de proporción inversa y regla de 3 inversa. Ahora tenemos la siguiente definición. Si dos magnitudes son tales que al multiplicar una de ellas la otra queda dividida por el mismo número, o al dividir una de ellas la otra queda multiplicada por el mismo número, vamos a decir que son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a poner unos ejemplos que nos faciliten esta definición. Para correr una distancia fija, la velocidad de un vehículo y la duración del viaje, es decir, entre más rápido vayas, menos tiempo te haces en llegar a tu destino. ¿Sí? O sea, a más velocidad, pues tienes menos tiempo. Para hacer una hora fija, pues sería el número de trabajadores y el tiempo. Entre más trabajadores, menos tiempo se hace, ¿no? Hacer una hora fija. El número de personas en una fiesta y el trozo de pastel que le tocará a cada uno. Entre más personas, pues es menos pastel, ¿sí? Más y menos. En general ya tenemos una fórmula más práctica para poder determinar cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. A más le va a corresponder menos y a menos le va a corresponder más. Una diferencia a la hora de comparar con las magnitudes directamente proporcionales, porque en ellas era más le corresponde más y menos menos. Pero en estos casos sería más corresponde a menos y menos corresponde a más. Eso es lo que hace que las magnitudes sean inversamente proporcionales. Entonces, regla de 3 inversa sería hablar de una proporción con magnitudes inversamente proporcionales y nos van a dar tres valores. El proceso de hallar el cuarto es lo que vamos a conocer como regla de 3 inversa. Ahora, ¿cuál es la regla para multiplicar? Bueno, para poder hallar la regla de 3,
ya no vamos a usar la anterior, que era multiplicar diagonales conocidas y dividir entre el tercer valor o el valor restante. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Entonces te presento qué herramienta vamos a utilizar. Si 15 trabajadores realizan un trabajo en 8 días, ¿cuánto tardarían 24 trabajadores trabajando con el mismo nivel de productividad? ¿Qué hacemos? Primero tenemos trabajadores, ¿no? Y después tenemos el trabajo en días. Si 15 hacen 8 días, ¿cuánto tardarían 24? Recordar, primero tienes que ver que son magnitudes inversamente proporcionales. Y en efecto, entre más trabajadores, menos días. Entonces sí se cumple, más corresponde a menos. Son inversamente proporcionales. Vuelvo a lo mismo, para resolver esto ya no multiplicas la diagonal conocida, ya no. Ahora es la fila donde estén los dos valores, son los que se multiplican y se divide en el tercer valor, es decir, sería 15 por 8 entre 24. ¿Sí? 15 por 8 es 120, 120 entre 24 es igual a 5. Por lo tanto, 24 trabajadores tardarían 5 días en hacer la misma obra. ¿Sí? Ok, entonces no te confundas, vamos a poner otro ejemplo. Una moto que va a una velocidad de 100 km por hora, entonces ponemos la velocidad, sería 100, tarda el tiempo, tarda 20 minutos en recorrer una distancia entre dos pueblos, no sabemos cuáles. ¿Qué velocidad debería llevar para hacer un recorrido o hacer el mismo recorrido, pero ya no en 20 minutos, ahora en 16? Si te das cuenta, esto es una regla de 3 inversa, porque entre más rápido vaya, menos tiempo se hace. Entonces, para hallar esto ya no es diagonal conocida, es buscas los valores las filas que tengan valores, ¿no? Entonces sería multiplicar ellos dos y dividir entre el valor restante, es decir, son 100 por 20 entre 16, ¿sí? Y eso es igual a 125. Es decir, que tiene que ir a 125 kilómetros para poder hacer 16 minutos. Un edificio se construye por una cuadrilla de 15 albañiles. Vamos a poner los trabajadores, que son 15, en 200 días. ¿Sí? ¿Cuántos albañiles deberán añadir para poder terminar el trabajo en 150? Si te das cuenta, aquí también es inversamente proporcional. Lo único que hacemos es multiplicar la fila, ¿sí? La fila de números que no tengan incógnita y dividir entre el tercer valor. Sería 15 por 200 entre 150. Y eso es igual a 20. ¿Sí? O sea, estos 15 se eliminan y me queda 20. Entonces, ¿cuántos albañiles se necesitan? Pues necesitamos 20. Bien. Entonces vamos a entrar a la última parte de las compuestas, ¿no? Bueno, a la última parte de las reglas de 3, ¿no? Y esa es la regla de 3 compuesta. Entonces vamos a hablar de eso.